Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo están mis amigos? Pues para los que no me conocen, me llamo Merlin, soy cubana, estuve un tiempo viviendo por Brasil y ahora en estos momentos me encuentro viviendo en México. Nada más y nada menos que 10 meses llevo viviendo exactamente en Tapachula. Y quería pasar por acá para contar, para hablar un poquito con ustedes de cómo fue toda mi trayectoria, cómo comencé a hacer mis documentos acá en Tapachula y cómo fue denegado mi refugio. Me dieron denegado mi refugio y eso es lo que voy a comenzar con ustedes, a conversar con ustedes. Así que si quieres escuchar toda mi plática, por favor, quédate en mi canal. Así que nos vemos. Cuando yo llegué exactamente a Tapachula, yo intenté subir con mis propios medios hasta Ciudad de México. Me fui sola, sin coyotes, sin nadie que me guiara, no, solamente mi esposo y yo nos fuimos subiendo de combi en combi, pero desafortunadamente casi que a la mitad del camino, nos agarró migración y pues nos devolvió a Tapachula. Estuvimos todo un día en siglo XXI, el famoso siglo XXI aquí en Tapachula, y nos soltaron con un papel, un documento, que podíamos ir con ese documento en un término de 10 días a Comar y comenzar nuestra petición de refugio. Pero yo quería subir. A la vez quería hacer mis documentos y tenía mucha duda entre si me quedaba acá en Tapachula o si subía hasta el DF. Tenía muchas ansias y mucha desesperación, por eso es que les digo, señores, mis amigos, no caigan en desesperación. Tenía muchas ansias y muchos deseos de subir y reuní un dinerito e intenté pagarlo con un famoso coyote, pero fuimos estafados, no nos subieron a ningún lado, nos dejaron en la casa de una señora, sin dinero, sin nada. 4 trapitos que teníamos relativamente en una mochila y tuvimos que salir a la calle prácticamente buscando trabajo porque no teníamos ni un peso en los bolsillos. Pero la vida no se termina, la vida no se acaba, al contrario. Si eres cubano como yo y estás viendo este video, sabes que para nosotros los cubanos, después de pasar trabajo, no existe nada peor. Salimos a la calle, encontramos trabajito en un parqueo, parqueando carros, no nos daban salario, no ganábamos ningún tipo de salario, pero las personas que le cuidábamos los carros, a mi esposo y a mí, nos daban una propinita y así fuimos reuniendo poquito a poco, nos comprábamos algo de comer, hasta que tuvimos el dinerito y nos pudimos rentar. Ahí estuvimos más o menos trabajando un tiempito hasta que nos acomodamos, porque yo soy estilista, yo soy peluquera, y hasta que tuve la facilidad de entrar en un salón, que es donde me encuentro actualmente trabajando, gracias a Dios, y a los dueños que me dieron la oportunidad de trabajar. Y nos acomodamos. Después, al mes de estar acá en Tapachula, decidimos ir a la Comar. Aquí existen en Tapachula, en México, el proceso de refugio son 3 comares. Está la Comar 1, la Comar 2 y la Comar 3. Primeramente vas a la Comar 1. En la Comar 1 haces la colita, si vienes en familia, te pones en la colita, haces la fila en la colita de familias. O sea, en la Comar 1 se llaman 3 filas, que es la de familias que vienen por primera vez, la de las personas solas que vienen por primera vez, y en la tercera fila es para los que van a hacer el proceso por segunda vez, como lo estoy haciendo yo, pero bueno, ya ese será otro video para explicarles mejor, y para los que van a revisar correos, los que tienen que aclarar alguna duda, que por qué el correo no les ha llegado. Cuando nosotros comenzamos en la Comar 3, en la Comar 1, perdón, hicimos la cola por familia, porque bueno, mi esposo y yo somos casados legalmente, aunque no tengamos hijos, somos familia. Hicimos la cola por la cola de familias, discúlpenme. Cuando nosotros comenzamos apenas había mucha gente. Yo me acuerdo que llegamos como a las 7, 8 de la mañana y a la Comar 1, que queda por el Parque de los Cerritos, acá en Tapachula. Fuimos y estuvimos 7, 8 de la mañana, más o menos llegamos, hicimos como el número 15 o 16 en la fila, o sea, no había tantas personas. Allí nos revisaron, nos dijeron que no podíamos entrar con ninguna arma blanca, ni con lapiceros, ni con nada que tenga punta. Apagáramos los celulares o los pusiéramos en vibración porque nos podía usar dentro del establecimiento, dentro de las instalaciones. Entramos, nos dijeron que teníamos que ir, ya sabíamos que teníamos que ir con la fotocopia del pasaporte o documento original. Fotocopia y documento original. Los que tienen pasaporte y los que tienen cédula y así. Tu documento oficial, original y copia. En un papelito tienes que poner un correo electrónico, que es por donde te va a llegar el correo, un número de teléfono mexicano, ya se supone que tengas una línea, un chip con un número mexicano, y pues tu nombre con los apellidos. Casi siempre en familia te piden que quién va a ser la persona que va a quedar al frente del proceso, ¿ves? A la hora de dar la firma, a la hora de hacer la entrevista, tanto escrita como la hablada que es la grabada. Y yo decidí que iba a ser yo, bueno, porque tenía más cobertura en mi trabajo para salir a firmar un momentito, más cobertura yo que mi esposo, pues decidí que yo iba a ser la titular, es como le dicen acá, la titular de nuestro proceso. Pues como les decía, entonces nos preguntaron que por qué estábamos solicitando refugio acá en el país,
yo les expliqué personalmente de que teníamos desacuerdos en cuanto a opiniones políticas y estábamos en contra del régimen, de la dictadura que estaba impregnando, sí que ha impregnado siempre, ¿ves? En Cuba, que estaba imperando en Cuba, que estábamos en desacuerdo con el gobierno y con el régimen, y bueno, nos pasaron a otro lugar. En otro lugar nos atendió otro licenciado, de ahí de Comar, y relativamente lo que nos preguntaron fueron los datos, ¿ves? El tiempo que habíamos salido, cuándo fue que salimos de Cuba, cuándo fue que entramos a México, cómo entramos a México, si éramos casados legalmente, si teníamos hijos, si estábamos trabajando, si teníamos alguna enfermedad. Preguntas muy comunes que le van a preguntar en cada lugar o en cada país donde vas a comenzar un proceso de documentos. Pues entonces en Comar 1 lo que hicieron fue que nos metieron en el sistema, nos pusieron todos nuestros datos en el sistema, y el señor que nos atendió muy educadamente nos dijo que teníamos que esperar un correo que nos llega al teléfono, al correo que nosotros proporcionamos, y cuando ese correo llegara al teléfono teníamos que presentarnos en la Comar 2, y entonces así lo hicimos. Lo que quería decirles es que el proceso de Comar 1 es un proceso bastante cómodo, es un poco tedioso cuando hay mucha fila, cuando hay mucha gente, pero es un proceso bastante cómodo. Me acuerdo que en el tiempo en que nosotros lo hicimos, comenzamos a hacer los documentos, yo me recuerdo que fuimos un miércoles, a hacer los documentos. Pasó jueves y el viernes nos cae el correo. Ahora en estos momentos el correo está demorando de 1, 2 y hasta 3 meses. O sea, hasta 90 días se puede demorar en llegar el correo en dependencia de cómo esté colapsado el sistema de Comar. Pero en mi tiempo el correo me llegó a los 3 días. Yo me recuerdo que el correo me llegó un viernes y el correo me decía que tenía que presentarme el lunes temprano sobre las 8 o 9 de la mañana en la Comar 2 para realizar mi entrevista escrita. Que tenía que estar allí con todas las personas en las que estaban haciendo el proceso conmigo. En mi caso eran mi esposo y yo, a las 8 o 9 de la mañana más o menos en la Comar 2. Cuando llegamos efectivamente el lunes, hicimos nuestra fila. A las personas que lleguen un poco perdidas, porque hay diferentes puertas, como llegué yo, que llegué un poco perdida, hay diferentes puertas, unas son para cada cosa, unas para firmar, otras para la entrevista escrita, para pasar a la entrevista escrita, otras para ser grabadas, señores, porque también en la Comar 2 se hacen grabadas. Pues le pregunté a uno de los oficiales que está allí de seguridad en la puerta y me explicaron cuál era mi fila. Pues hice mi fila, me dijeron que me quitara las gafas, o sea, los lentes, que me quitara la gorra. Bueno, podía pasar con nada. Pasé, cuando me tocó mi turno, me sentaron en unos burós, o sea, hay unas mesitas una al lado de la otra, y con una hojita. Allí tiene también un licenciado de la Comar, muy educado el señor, me explicó personalmente de que tenía que plasmar, o sea, tenía que escribir en esa hojita todo el por qué había salido de Cuba, cuáles eran los motivos por el que estaba pidiendo refugio político acá en México, personalmente, qué fue lo que me sucedió a mí, porque el refugio se basa así tú puedes pedir refugio, sí, porque vienes huyendo, por ejemplo, tienes diferentes opiniones políticas, o sea, el refugio se basa en política, raza, religión, sexo, pero no generalizar. Ese fue uno de mis fallos. Ojo, no generalizar, porque el refugio es especificar con pocas palabras o muchas palabras en dependencia, pero lo que te pasó a ti, o sea, personalmente. No es que si el país tiene una economía, que si el país tiene una dictadura, que si el país piensa así, que si el país piensa así, que si todos nosotros como cubanos pensamos de una forma, no. Tú puedes poner que tú vienes huyendo por este motivo. Yo se los digo porque yo fallé. Y como pasé por esa experiencia personal, ahora me arrepiento muchísimo de todos mis errores a la hora de explicar mi entrevista, ¿ven? Porque yo generalicé mucho el contexto del país, de que nosotros los cubanos no tenemos derecho al voto, no tenemos opiniones políticas, no tenemos opiniones propias, personales, vamos presos, vamos acá, pero no especifiqué mucho lo que me pasó en mi caso, que realmente me pasó conmigo, con mi negocio, pero no lo especifiqué. Error, fallé, y precisamente por eso es que tengo que comenzar de nuevo. Bueno, regresamos, hice mi entrevista escrita. Ojo, todas las personas que me están viendo ahorita en este video, yo estoy explicando mi experiencia de lo que me pasó a mí y cómo me pasó. Ahí cada quien saca sus propias conclusiones y define su caso de la misma manera. Yo los quiero ayudar y quiero explicarles cómo me pasó a mí para que no les suceda. Entonces te pasan a la silla, te ponen un papelito y te dicen, escribe con tus palabras lo que te pasó, porque estás solicitando refugio, qué fue lo que te pasó a ti en tu país, que saliste prácticamente huyendo. Y así mismo lo hice. Ya cuando terminé, pues llamé al licenciado, me recogió mi hojita y me pasó a otra oficina donde también me atiende otra señora, otra licenciada, me pide unos datos y me entregan un documento que me dicen tienes que estar tal día, en mi caso fue al otro día, con mi cónyuge o con mi esposo para los datos biométricos, para darte la CUR temporal, que es la que te permite estar legal en Tapachula. O sea, es como una residencia temporal,
Ojo, es una CUR temporal, un documento que no es oficial, pero es temporal, que te permite estar en Tapachula por un tiempo de 180 días. O sea, así lo hicimos. Al otro día estuvimos temprano, como me explicaron, con todos los documentos que ya venía recopilando. Ya era por otra puerta, tuve que preguntar también, porque ya es por otra puerta. Allí nos hicieron pasar a un lugar donde te sientan en unas sillitas y te van llamando por la fila. Te sientas frente a una licenciada donde te va a preguntar también tus datos, toda esa serie de documentos que debes de tener encima, pasaporte, fotocopia de pasaporte, disculpen, correo, número de teléfono, todo. Te va a tomar en una camarita, te va a tomar tu foto y pues esperas unos segundos y entonces te van a dar una hojita grande, con tu CUR, tu número de CUR. El número de CUR es personal de cada quien, con tu número de CUR, con tu nombre, con tus datos, ya. De allí, bueno, pues sales porque esos son tus documentos que tú vas a tener mientras estás haciendo el proceso de refugio, por si te para migración, por si te para la Guardia Nacional, quien te detenga en el camino. Tú tienes ya un respaldo de documentos en tu mano que te están amparando, o sea, que te están ayudando a que tú eres refugiado aquí en los Estados Unidos mexicanos, ¿ves? Esa CUR, esa hoja de la CUR, cuando nosotros salimos, al frente hay una fotocopiadora, un señor que se dedica a imprimir, creo que vale como 10, 15 o 20 pesos mexicanos, no estoy segura. Y pues yo la imprimí pequeñita y la plastiqué. Pues esa es la que llevo en mi bolsillo permanentemente por si tengo alguna, o me para alguien en migración o alguien en la calle. Y así hicimos. Ya de ahí vas a salir con una hojita que te van a explicar los días que tienes de firma. En mi caso, como mi apellido es González, por la G, porque es por la primera letra del apellido, de la titular o del titular, te dicen los días que tienes que venir a firmar. Yo estuve firmando cada 10 días, o sea, una semana sí, una semana no, más o menos un rango de 10, 12 días. Estuve firmando 8 firmas en total. Pero cuando ya yo llegué a la 7ª firma, ahí mismo en Comar 2, yo venía, la firma pues es el día entero, comienzan desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si estás trabajando, pide permiso un momento el día que te toca la firma, no puedes dejar de asistir ni a una firma. Dejas de asistir a una firma y tu proceso queda abandonado. Señores, tienen que ser muy puntual, muy responsables con el tema de sus documentos. Aquí en México, por una firma que no puedas ir a firmar, llueve, trueno, relampaguee, estés muriendo en la cama de un hospital, ni que Dios lo permita, tienes que pedir permiso e ir a firmar, porque te dan tu proceso por abandono. Y ya después otro tema un poco más tedioso, más largo, y no estamos en condiciones de eso. Y más gastadera de dinero, que es un abogado, que es no sé qué. No pueden dejar de firmar. Pues cuando llegó mi 7ª firma, ya yo lo sabía porque ya yo investigaba mucho. A mí siempre me decían, amigos que tengo, amistades que tengo que ya pasaron por ese proceso, que ya en la 7ª firma no esperes correo, no te va a llegar ningún correo para la entrevista grabada. Ya en la 6ª firma o en la 7ª firma, date tu vueltecita por la Comar 3, pregunta por qué fecha están dando las citas para las entrevistas, no dejes eso de la mano, y bueno, y así fue, dicho y hecho, porque el que no escucha consejos no llega aquí. A la 6ª firma ya yo comencé a dar mi vueltica por la Comar 3 y bueno, y andaba por otro mes que para nada era el mío. Entonces, pero yo siempre me mantuve. En la 7ª firma, me recuerdo que fue un jueves, yo firmaba los jueves. En la 7ª firma, antes de yo ir a la Comar 2 a firmar, pasé por la Comar 3. Pregunté y casualidad que estaba ya dando la cita para la grabada por el mes en que yo comencé mis documentos en Comar. Pues nada, ahí me quedé, hice mi fila, porque en la Comar 3 ponen 2 filas, una para dudas, para otorgar cita, y en la otra son las personas que ya tienen la grabada ese día y a esa hora. Pues yo me formé en mi fila de donde iban a otorgar la cita. Nos fueron pasando por diferentes nacionalidades, los cubanos en una fila, los haitianos en otra fila, los hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses y otras nacionalidades, etcétera, en otra fila. Nos pasaron a un área común adentro y entonces ahí rápido nos dieron un documento que tenía que presentarme un día X a hacer mi grabada. Eso fue mi 7ª firma. El día X fue a la semana, o sea, tenía una semana para terminar de prepararme para hacer mi entrevista grabada. Les digo de antelación que lo mismo que tú escribes en tu entrevista escrita al principio en la Comar 2, no se te puede olvidar nunca, nada, ni un detalle del que escribes. Porque a la hora de hacer tu entrevista grabada en la Comar 3, como ya han pasado varios meses, a lo mejor se te olvida algo de lo que escribiste en tu entrevista escrita. Y les digo que los licenciados allí, cuando están haciendo tu entrevista grabada, ellos tienen en su computadora delante de ellos
todo el documento que tú misma escribió, que usted mismo escribió, lo tienen ellos delante de ellos. Ellos lo están releyendo ellos para sus adentros y tiene que coincidir lo que estás hablando con lo que escribiste al interior de la entrevista escrita con la hablada. Ojo con eso, tacto con eso, porque ellos son psicólogos. Los licenciados en Comar son psicólogos. Algún error, les digo porque me pasó, porque lo viví, porque lo lloré mucho, porque lo deseaba con todas las ansias de mi corazón y tuve muchísimos errores, que fueron detallitos, incoherencias entre fechas, lugares, perdón, me equivoqué, y eso para ellos no es equivocación, para ellos es un error. Bueno, pues nada, les sigo contando. De allí ya tenía mi cita para mi grabada, muy feliz, contenta yo, que en un término de 4 meses prácticamente, yo comencé mis documentos en julio, y ya en noviembre, en octubre me estaban dando mi entrevista, o sea, julio, agosto, septiembre, octubre. Ya en octubre me estaban dando ya casi prácticamente mi fecha para mi grabada. Y de ahí pues seguir a la Comar 2, a mi firma, que ya era la séptima firma. Y entonces ahí en la Comar 2 ya los licenciados que me atendieron para la firma, ellos me preguntaron que si ya yo había ido a la Comar 3 a solicitar mi grabada, pues yo les dije que sí. Y entonces pues ya me preparé, me documenté, que no fue lo suficiente. Pues, les diré que tengo un amigo que siempre me dijo: Merly, vete a ver un abogado, documentate con un abogado antes de la entrevista, paga una asesoría de ser necesario, paga la asesoría con un abogado, documentate con un especialista para que vayas directo a la entrevista y sepas cómo tienes que decir cada cosa, lo que tienes que decir. Y como el que no oye consejos no llega viejo, no fui por muchas razones. Una, porque no tenía dinero. 2, porque me sentía preparada para mi entrevista, muy preparada me sentía, me preparé muchísimo, pero muchísimo no es suficiente, se lo digo hoy yo, con toda la experiencia del mundo. Y bueno, en fin, no fui. Tocó el día de mi grabada, yo con muchos nervios, apenas dormí, apenas desayuné, tenía que estar a las 9 de la mañana en la Comar 3, siempre nos dijeron que estuviéramos media hora antes, mi grabada era a las 9:30, después a las 9, allí nos pasaron a una salita y nos fueron llamando de poquito en poquito, nos pasaron a unas salas arriba, y cada licenciado tiene su oficinita, cada licenciado te llama por tu nombre. A mí me tocó un muchacho muy educado, licenciado, pero apenas te mira a la cara, apenas te saluda, bueno, se sentó en su silla con su computadora adelante, ahí me preguntó varios datos, me preguntó cuándo había salido de Cuba. Ahí tuve mis primeros errores. Mi primer error fue ahí porque yo había salido de Cuba en el año 2023, le dije que en el 2022 no coincidía una fecha con la otra, tuve que mirar el pasaporte, le pedí disculpas, le pedí perdón, que me había equivocado yo, creo que había salido en el 2023. Pero nada, todo lo que uno habla, él lo está escribiendo, cuando te van a dar al final, al próximo mes, porque tienes que esperar un mes para esa entrevista, para que te den el resultado de la entrevista. Cuando llegó mi resultado, que fue negativo, como les dije al principio, pues ellos te dan en un panfleto, te dan toda la entrevista tuya escrita, lo que hablaste, lo que no hablaste, lo que dijiste, para que uno después pueda asesorarse con un abogado. Pero ya para mí era demasiado tarde de asesorarme. En ese momento lloré muchísimo, me sentí muy mal, apenas podía preguntarle nada al licenciado, pero después les cuento cómo fue esa parte. Pues me preguntó que por qué había salido de Cuba. Yo siempre dije que tenía diferencias de opiniones políticas, que no estaba de acuerdo con la dictadura, que nosotros, como les dije anteriormente, generalicé mucho, que nosotros los cubanos no tenemos derecho al voto, que nosotros no tenemos opiniones propias, personales, que tenemos que salir de Cuba cuando nos suceden todas esas cosas, porque si nosotros somos presos políticos en Cuba, el preso político en Cuba es denigrado, es extorsionado. Ahí sí no tenemos derecho ni tan siquiera a respirar, pero no bastó. Tuve muchas incoherencias, porque al final dije que salí de Cuba por mis propios medios. Tenía que haber dicho que había salido prácticamente huyendo, porque nos acosaron, porque nos extorsionaron. O sea, nos extorsionaron no físicamente, pero sí verbalmente, porque todo el que es cubano sabe cómo funciona la policía en Cuba y cómo funciona el gobierno. Los bajos que caen, o sales de Cuba o sales, una de dos. Y se los estoy diciendo hoy a ustedes con toda la experiencia que me pasó, pero no se lo dije al licenciado en ese momento. Y realmente me denegaron. ¿Por qué? Porque Merlin generalizó mucho el tema de Cuba y cubanos y no personalicé todo lo que nos habló, que me había pasado a mí en lo personal, con mi negocio, con mi vida, no lo personalicé. Señores, personalicen lo que le pasó a cada quien. Olvídense que sea mínima cosa lo que te pasó y tuviste que salir huyendo del país. Personalícenlo, porque el licenciado me explicó así.
Yo no quiero que me digas, el licenciado me dijo, no necesito que me digas cómo está el régimen de Cuba, cómo está la situación en Cuba, porque nosotros lo sabemos mejor que ustedes. Necesito que me expliques con tus palabras lo que te pasó a ti, lo que le pasó a ustedes, que tuvieron que salir del país. Y fue lo que yo no hice, por eso me dieron. Bueno, pues salí de allí, de ahí tienes que esperar un mes. Al mes ellos te vuelven a citar, bueno, ya sabes, ya tienes la fecha en la que tienes que regresar, me citaron al mes a las 10 de la mañana, nos sentaron en una salita común, dijeron todos los cubanos que están acá, vengan conmigo, salimos detrás de un licenciado y ahí nos dijeron, todos ustedes son negativos en el proceso de refugio. Señores, se me hizo un nudo en la garganta, hoy lo puedo contar con plena libertad, pero en ese momento se me hizo un nudo en la garganta después de tantos meses deseando tanto, porque lo necesito. ¿Qué persona, qué migrante no necesita tener sus documentos legales, su permanencia en un país? ¿Para qué? Para poder trabajar, para poder sacar un seguro médico, para vivir como un ciudadano normal, y más nosotros los cubanos que nunca hemos vivido como personas decentes, como se merece vivir un ser humano. Pero bueno, allí el licenciado nos explicó que teníamos 15 días, o sea, te dan 15 días a raíz de que salió la resolución negativa, te dan 15 días para poner un proceso de apelación. Ya eso es con un abogado, puede ser un abogado público o puede ser un abogado privado, para interponer un proceso de apelación o de amparo. O si quieres, esperas que pasen esos 15 días y comienzas el proceso de nuevo. Yo personalmente levanté mi mano y le pregunté al licenciado que cuánto se demoraba el proceso si yo decidía apelar. Pues ayer me explicó que se demoraba entre 6, 7 hasta 9 meses, porque es un proceso que va al DF, donde regresa la respuesta, donde un juez tiene que aprobar o no aprobar, y así, etcétera. Pues yo en lo particular decidí comenzar el proceso de cero una vez más. Pasaron unos meses porque me agotó mucho psicológicamente, emocionalmente, me agotó mucho todo ese proceso negativo. Seguí trabajando, seguí mi vida normal y pues ahora parece que agarré fuerza y comencé mi proceso de nuevo una vez más. Ya la Comal 1, ya no pasaría por la cola por primera vez, ya pasé por la cola, por la fila de los que revisan correos o los que comienzan el proceso por segunda oferta. Y pues les cuento que ahorita estoy esperando a que me caiga el correo para ver qué es lo que sigue. Yo no estoy segura y quiero dejarles este videito ya impregnado, cómo fue mi proceso, cómo me dieron negativado. Cualquier duda que tengan ustedes, por favor, déjenmelo en los comentarios, que yo les voy a responder, déjenmelo al privado también, yo les voy a responder las dudas que tenga cada quien y que yo esté en condiciones de responderlas sin pensarlo, se los respondo. No tengan cuidado con eso. Pero aquí les dejo impregnado cómo fue mi experiencia, negativa, pero experiencia al fin, de todo cómo fue mi proceso. Si les sirvió de algo, si les gustó este videito, que se quedaron hasta el final conmigo, por favor, con un simple like me van a ayudar mucho. Y si quieren suscribirse a mi canal y seguir viendo más videos de lo que yo voy compartiendo, todo desde mi experiencia personal, pues sean bienvenidos. Así que besitos y hasta la próxima.